Buen día, estimado grupo Hombres de Fe. Mi nombre es Ramón Reyes. Les comparto una reflexión. El poder de Dios en mí. En Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios es un poder inimaginable, capaz de transformar, redimir, santificar y justificar a todo aquel que se ha arrepentido y abierto su corazón a Jesús. Grandes regalos son depositados en tu vida gracias a la obra redentora de Jesús. Ese poder te lleva a un cambio radical en tu vida. Primero, te convierte en un hijo de Dios. Tu posición cambia, pasas de las tinieblas a la luz de Dios. Como lo dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Como vemos en este pasaje, una vez que has sido colocado en esa nueva posición, en Cristo, recibes el poder de Dios. Eres santificado, lo que quiere decir es que ahora actúas diferente. El Espíritu Santo te lleva a buenas obras, das frutos dignos de arrepentimiento. Si tomabas, ya no tomas. Si tenías problemas laborales o faltas de empleo, ahora te esfuerzas, das un plus, sales más temprano y tratas de corregir tus carencias. Si antes le reclamabas a tu esposa cuando te pedía dinero para alguna necesidad para tus hijos, ahora le das con gusto y sin reproches, sabiendo que Dios es tu proveedor. El poder de Dios que obra en nosotros puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. La primera manifestación del poder de Dios se ve en la creación del mundo en el que vivimos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Romanos 1:20. A través de las Escrituras, la creación del mundo se cita como un testimonio preciso del poder de Dios, y en ese momento vemos su manifestación gloriosa en todo lo que existe, en el mundo, en el ser humano, en la naturaleza y aún más allá de lo que conocemos, vemos y alcanzamos a entender. El capítulo 3 de la carta de los Efesios está lleno de la mayor declaración del poder que el mundo ha podido recibir, la obra redentora de Jesucristo, que Pablo describía como un gran misterio. Esa gracia inmerecida, capaz de transformar cualquier cosa, de hacer a un burro hablar, a un cojo saltar, a un adicto estar en libertad, y agrega lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo describía como un misterio, porque Dios estaba haciendo de dos judíos y gentiles un solo pueblo, una sola nación, llena de poder y la autoridad de Cristo, una que va más allá de las fronteras e idiomas. Gracias a Dios, porque a pesar de que no somos su pueblo, su nación, no somos judíos, no teníamos derecho a ser cercanos a Él, nos hizo suyos, nos dio la oportunidad de ser ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Por eso dice en el 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En estos pasajes, Pablo resalta la importancia y el resultado de la gracia de Dios y deposita en nosotros el poder de Dios que nos da dones y ministerios. Nos lleva a hablar de Cristo, aún siendo muy pequeños y muy insignificantes. Dios se detiene, nos mira, nos levanta y nos da la gracia para anunciar esas buenas nuevas. Como a Pablo le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas de Cristo. Esto está en los versos 7 y 8.
como también lo leímos en 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Una vez que tú has sido posesionado en Dios, recibes esa cantidad de regalos inmerecidos que hemos mencionado. Eres dotado del amor y del Espíritu de Cristo, que después de transformarte te hace hablar en Él y andar en Él y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, cuando ves a alguien con necesidad en la calle, le llevas una torta y le das 100 pesos. Le hablas de Cristo y le haces sentir amado. Sientes ese deseo de compartir lo que estás recibiendo de Dios, lo que leíste esta mañana en las Escrituras y el poder de esas declaraciones para tu vida y tu familia. Sigue diciendo, para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué? A ver, más despacio. Yo he sido llamado para dar a conocer la sabiduría de Dios. Estos principios en Efesios 3 son enormes. A mí me dejan complejo, sorprendido. Esta carta en general siempre me ha hecho detenerme y pensar, ¿por qué muchas cosas exceden nuestros conocimientos? Es como cuando Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estás tú ahí, en medio de tus problemas, sintiéndote que la vida que conocías se terminó, que no tienes ni qué comer, te sientes cansado y fatigado, y de repente Dios te dice que no solo puedes caminar y correr, sino que te da alas para volar. ¿Qué? ¿Acaso Dios no entiende que me cuesta trabajo lo que estoy pasando? Que tengo dolor y a veces ansiedad, que me preocupo porque no me va a alcanzar lo que saqué en esta quincena para el gasto y todo lo que mi familia necesita. Y ahora Dios viene y me dice que yo, que cometo tantos errores, puedo dar a conocer su sabiduría desde el punto de vista de mis posibilidades humanas, o mejor dicho, cuando veo mis incapacidades. Esto es imposible, pero lleno del poder de Dios, todo es posible. No soy yo, es Cristo en mí. Si confías en Dios, tendrás nuevas fuerzas, podrás con tus circunstancias actuales, pero tendrás la capacidad de ir más allá de ellas, volarás sobre las circunstancias. En tu vida, los que no conocen a Cristo y aún a los ángeles y demonios verán claramente la obra y el poder de Dios. Con el poder de Dios darás a conocer la gloria de Dios por medio de su salvación y de la transformación que hace en tu vida. Tú tienes el poder de Dios, no estás sujeto a circunstancias. Él te ha dado poder para vencer toda dificultad, para hablar de Cristo y para testificar aún sobre los que no ves ni entienden. Solo voy a profundizar en una parte de la Escritura que me fascina. Un momento doloroso, pero decisivo y maravilloso que vivió Pablo y Silas. Estando Pablo en una prisión, mismo Pablo tuvo una experiencia muy fuerte, donde el poder de Dios se manifestó grandemente y de forma inesperada. En Hechos 16:16 nos relata una historia en la cual Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente después de liberar a una joven endemoniada. La gente de la ciudad se enojó porque ya no podía ganar dinero con la muchacha y los llevó ante los líderes, quienes los azotaron y los encarcelaron. En la cárcel Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. A pesar de las condiciones insoportables del lugar, los presos se asombraban de sus oraciones y cantos, ya que estaban acostumbrados a escuchar maldiciones, juramentos y gemidos. Un terremoto sucedió en la cárcel y abrió todas las puertas, liberando a los presos. El carcelero se despertó y vio que las puertas estaban abiertas. Asustado de que los presos se habían escapado,
Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero, Pablo y Silas, enseñaban el evangelio al carcelero y a su familia, y esa noche se bautizaron. Al día siguiente los líderes de la ciudad soltaron a Pablo y a Silas. Sin duda ahí podemos ver el poder de Dios que obró en estos dos varones, a pesar de la circunstancia en la que ellos se encontraban, azotados, golpeados, hambrientos y cansados. Ellos nunca se quejaron ni negaron a Dios, al contrario, oraron y cantaron himnos a nuestro Creador. Necesitamos el poder de Dios, tanto de manera personal como de manera colectiva. Pero, ¿qué se requiere para que su poder sea liberado en nosotros? 1. Fe. La fe es más que creer, es una confianza completa en Dios, acompañada de acción. 2. Dependencia a Dios. El Señor Jesús dijo que apartados de Él, nada podremos hacer. Juan 15:5. De hecho, el poder de Dios se perfecciona en nosotros cuando somos débiles y confiamos por completo en Él. 2 Corintios 12:9. 3. Obediencia. No podemos esperar que el poder de Dios fluya a través de nosotros cuando estamos viviendo en pecado o justificando la obediencia parcial. 4. Oración. Dios obra en nosotros a favor cuando le traemos con humildad nuestras necesidades y nos sometemos a su voluntad. A veces pensamos que Dios nos da poder para alcanzar metas, pero en realidad Cristo viene a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo. Su poder fluye en nosotros cuando nos sometemos en cada aspecto de nuestra vida a su voluntad, incluyendo nuestros planes, deseos y nuestro futuro. Así es que, hombres de fe, en Dios todas las cosas son posibles. La verdad del poder de Dios es una fuente de vida y esperanza en el diario vivir de un cristiano. Nada podría ser el hombre por sí mismo si el poder de Dios no lo levanta. El poder de Dios está vigente y a disposición de los que le creen. ¿Quién pone mis pies como pies de ciervas y me hizo estar sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Salmos 18, 33, 32 y 35. Confía en Dios, cree en su poder y tu posición será por encima de tus debilidades. Nadie que tome la Biblia seriamente puede negar el poder de Dios. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Esta verdad transformó la vida de muchos hombres en el pasado y puede transformar las nuestras hoy en día. Bendiciones.